En nuestro estudio del libro de Hechos, vamos al capítulo 4. En el capítulo 4 se narra cómo las autoridades, después de que Pedro y Juan hicieron aquel milagro del capítulo 3, donde hicieron caminar a un cojo, lo llevan presos prácticamente y les quieren hacer ver que ellos no deben seguir predicando. Pedro hace una defensa. A pesar de esto, los sacerdotes y los fariseos querían convencerlo. Al final tuvieron que soltarles, pero les advirtieron que no siguieran predicando. Pero ¿saben qué? Ellos no le tenían miedo a nada. La Biblia narra en el capítulo 4 de Hechos, en el versículo 31, que cuando terminaron de orar, porque los discípulos se pusieron a orar después de ver el milagro de que Pedro y Juan habían sido liberados, el lugar en que estaban congregados tembló. Segunda vez. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo nuevamente. Pero en esta ocasión no aparece el don de lengua. Dice la Biblia, y hablaban con valentía la palabra del Señor. Es cierto, predicar el Evangelio muchas veces no es fácil. Siempre encontraremos oposición. Recuerda, el enemigo siempre pondrá oposición cuando tú le comiences a hablar a tus familiares, cuando tú comiences a compartir el Evangelio con los necesitados, cuando tú comiences a hablar de Cristo en tu comunidad. Habrá oposición. Posiblemente los primeros que se opondrán será tu propia familia. Quizás los mismos miembros de la iglesia. A veces entre los hermanos de la iglesia hay oposición, que muchas campañas, que es eso de nada de estudio bíblico, mejor hagamos programas bonitos en la iglesia. Siempre hay oposición. Y a veces hay oposición en las calles, hay peligros en las calles y a veces temblamos y decimos, no, a ese lugar mejor no, seamos sensatos. El Espíritu Santo nos da un espíritu de valentía. Necesitamos ese espíritu de valentía hoy, porque son millones los que están pereciendo sin Dios y sin esperanza. Son millones de corazones los que están angustiados en este mundo ante las señales del inminente regreso de Cristo Jesús. Ellos necesitan nuestra voz. Ellos necesitan el mensaje que tenemos. No tengamos miedo. Armémonos de valor. Con el poder del Espíritu Santo, pidámosle que nos dé la valentía que tuvieron Pedro, Juan y los discípulos. Y vayamos, avancemos, sigamos adelante. No nos detengamos. Que el valor que el Señor nos dé nos permita llegar hasta el tiempo del fin, predicando el Evangelio de Jesucristo con el poder del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga.